utilizar este tema de cáncer gástrico que se puede extrapolar a todo el tubo digestivo a excepción del esófago, porque el esófago es un órgano que no tiene serosa y por lo tanto la diseminación de la lesión tumoral o infecciosa hacia el mediastino es muy fácil por falta de esta barrera. Bien, el cáncer gástrico no es... Hay otros países como Chile que tienen una mayor cantidad por 100.000 habitantes. Nosotros bordeamos 7 a 8 habitantes pacientes por cada 100.000 habitantes. El adenocarcinoma es el más frecuente y la lesión en antro gástrico como localización también es más frecuente. ¿Cómo diagnosticamos las lesiones de estómago desde el punto de vista de imágenes? No voy a hablar de endoscopía porque, por supuesto, esto corresponde a los gastroenterólogos. Nosotros tenemos como herramientas la serie doble contraste de esófago, estómago, duodeno, la ecografía multicorte, la ecografía y la resonancia magnética que puede agregarse el estudio. ¿Cuáles son las utilidades entonces de estos métodos de estudio? La radiografía de doble contraste nos va a servir para valorar las lesiones de la mucosa gástrica. Es un estudio que usamos bario, ya habíamos mencionado este tipo de exámenes anteriormente, y aire, con lo que vamos distendiendo y pintando las paredes del estómago, y ahí podemos evaluar y pesquisar lesiones mucosas como esta o lesiones mucho más profundas, ulceradas, y presencia de pliegues mamelonados, como este caso, y en casos más extremos, como cualquier estructura tubular que es cometida por el cáncer, al final del cuento, el compromiso va a ser circunferencial, o sea, toda la circunferencia del tubo digestivo. El diagnóstico final, por supuesto, va a estar dado por la biopsia, y el objetivo de la tomografía y resonancia magnética va a ser la etapificación del cáncer gástrico. O sea, no, el objetivo de la tomografía o la resonancia magnética no es el diagnóstico. El diagnóstico se lo tiene que alcanzar definitivo, por supuesto, por la biopsia. ¿Y qué nos va a dar la tomografía computada en tubo digestivo? Nos va a dar el compromiso parietal, o sea, cuánto de profundidad hay compromiso por el tumor, si hay o no compromiso de los ganglios linfáticos, si hay extensión a órganos vecinos o hay metástasis a distancia. Y esto más adelante vamos a ver, se refiere al T, que es el tumor, al N, que son los ganglios, y M, que son las metástasis a distancia y compromiso a órganos vecinos. Obviamente, mientras más superficial sea la lesión, se compromete solamente mucosa o submucosa, el cáncer, ya sea en estómago o en colon, va a tener mejor pronóstico que si el compromiso es más en profundidad. Y la sobrevida está dada acá claramente. Si tenemos un compromiso de mucosa, la sobrevida va a ser mucho mayor que si hay compromiso a órganos vecinos, a serosa, etcétera, etcétera. Simplemente es para decirles que mientras más superficial sea una lesión, mejor es el pronóstico de vida. Y eso son los métodos de imagen que nos van a ayudar a definir esa probabilidad. ¿Ya? El mismo. Entonces nosotros necesitamos obviamente tener un
un protocolo para el examen. Ustedes nos tienen que ayudar con el diagnóstico presunto. Ustedes ya tienen antecedentes clínicos, tienen la biopsia y tienen otros que para nosotros son importantes al momento de la realización del examen, y eso hace que tengamos un protocolo establecido para cada tipo de patología. ¿Ya? Siempre vamos a utilizar contraste y por eso vamos a necesitar una buena vía venosa. ¿Ya? El contraste no es un contraste no iónico, ya un volumen importante, ¿ya? Y cuando ustedes soliciten tomografía, ya tienen que solicitar la tomografía de abdomen y pelvis, y tienen que además colocar el diagnóstico presuntivo, por ejemplo, cáncer de gástrico, buscar metástasis, nada más. O sea, y nosotros vamos ya a planificar qué tipo de protocolo vamos a realizar en ese tipo de pacientes. Vamos a utilizar habitualmente líquido que le vamos a dar al paciente. En equipos más antiguos utilizábamos contraste positivo, pero esto ya ha dejado de ser una herramienta útil y solamente se distiende el estómago con líquido, lo que nos permite dibujar claramente la pared intestinal o del estómago con el contraste. Además, la presencia de este líquido nos facilita la posibilidad de hacer una navegación virtual, o sea, una endoscopía virtual por tomografía, y nos permite valorar con una fiabilidad similar a la de la endoscopía óptica, obviamente sin la capacidad de biopsia. Como ya les he dicho, vamos a tratar de ver las capas de la pared intestinal, y si hay compromiso mucoso o si el compromiso llega hasta la muscular y la serosa, lo que nos va a dar la profundidad del compromiso de la lesión en esa pared, y obviamente eso va a ir dándole importancia en pronóstico a esta lesión. ¿Ya? Acá, por ejemplo, estamos viendo la mucosa, la submucosa y la serosa con esas tres capas, y obviamente si hay compromiso, alguien que apague el teléfono, por favor. Ya. Entonces necesitamos, ya les había hablado del TNM, el tumor primario es aquel tumor. Vamos a valorar la lesión tumoral. ¿Quién está con el micrófono abierto? Cristian, vamos a silenciar. Si hay compromiso muy superficial va a ser un T1, si el compromiso ya llega hasta la muscular o la subserosa va a ser un T2, si ya penetra la serosa un T3, y si compromete órganos vecinos va a ser un T4. Así tenemos clasificado las características del tumor independientemente de su tamaño. El compromiso ganglionar va a ser 0 si es que no hay ganglios, y N1 si es que hay ganglios. Ya en estómago, aquí varía en las distintas áreas por los niveles ganglionares que existen, pero lo más importante es decir, ¿hay o no hay ganglios comprometidos? El problema de la tomografía con los ganglios es que nosotros podemos tener ganglios de tamaño normal, y le llamamos ganglios de tamaño normal, que menos de 10 milímetros, o sea, nuestro tamaño para considerar el ganglio patológico es 10 milímetros en el diámetro transverso del ganglio. El problema, como les he mencionado antes, es que puede haber ganglios pequeños con compromiso infiltrativo, y nosotros con tomografía no somos capaces de discriminar
esta condición. Solamente podemos decir hay compromiso ganglionar si estos ganglios miden más de 10 milímetros. La resonancia magnética con difusión tiene la capacidad de tener mayor sensibilidad y especificidad para el compromiso ganglionar que la tomografía computada, porque nos permite con las secuencias de difusión valorar ganglios de menor tamaño y que tengan compromiso neoplásico en su interior. Y las metástasis, si es que hay M0, no hay metástasis, y M1, si existen metástasis a distancia, y generalmente las metástasis de tubo digestivo van a ser a, a hígado, entonces necesitamos valorar en forma exhaustiva el hígado. Vamos a tratar de ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un T1 protruido, una lesión polipoidea que compromete solamente las capas superficiales de la pared de ese estómago. Por lo tanto, la resección de esta lesión puede ser curativa en un porcentaje significativo de casos. Por supuesto, yo no estoy haciendo diagnóstico del cáncer con esta metodología. Este pólipo ya fue visualizado por endoscopía, ya fue biopsiado, fue con diagnóstico de cáncer. Entonces el objetivo era ver, porque la endoscopía va a ver el lumen nomás, no va a ver acá afuera. El objetivo de la tomografía es ver el compromiso más allá de la pared intestinal. Entonces, no pretendan que hagamos un diagnóstico inicial con este método. Es para, como ya les he mencionado al principio, para etapificación. Aquí tenemos un más avanzado y hay un compromiso de todo el espesor de la pared de este estómago, tanto en una lesión plana como en una lesión protruida. Ya está comprometiendo la capa muscular, pero sin comprometer ya la grasa que rodea a la lesión. Por lo tanto, está confinada a la pared. Cuando ya pasa la serosa, vamos a tener un T3 y ya va a haber compromiso de la grasa. Ustedes ven que acá la grasa, que no hay compromiso en esta zona, es muy negrita, muy homogénea. En cambio acá, donde está la lesión tumoral, hay estriaciones y esta grasa ha perdido su característica de tejido homogéneo para hacerse más denso. Entonces acá ya estamos hablando de un compromiso de la grasa que ya ha pasado la lesión, es transmural y está comprometiendo la grasa perigástrica en este caso, y compromiso de órganos vecinos, como en este caso el colon, acá una tremenda lesión y que compromete el colon, y ya estamos en un T4 con compromiso de órganos adyacentes. Cuando la lesión progresa en forma importante en el estómago y se hace circunferencial y compromete todas las capas del intestino, hablamos de la linitis plástica, que hace que el estómago se convierta en un tubo rígido y obviamente a veces la mucosa está libre, pero por debajo de la mucosa hay compromiso y endoscópicamente y ocasionalmente, es decir, el endoscopista no es muy experimentado, puede pasar por alto esas lesiones que son enormes, de grandes, pero que pueden ir pueden pasar inadvertidas a la endoscopía. Bien, ya hemos visto entonces el compromiso de la pared. Ahora vamos a ver el compromiso de los ganglios. Ya les he mencionado el criterio de 10 milímetros, aquí dice 8 a 10, pero es 10 milímetros de diámetro transverso, que utilizamos como valor de referencia para decir que un ganglio es sospechoso de compromiso.
sospechoso, porque para que se confirme eso tendríamos que tener biopsia, ¿ya? Y hay otros criterios, si es que hay necrosis central en ese ganglio o cuando el realce es muy heterogéneo, también dado por la necrosis central. Y hay una serie de cadenas ganglionares alrededor del estómago y dependiendo de cuán profundo sea el compromiso, por supuesto, el N va a ser mayor. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un compromiso del nivel 3 o nivel 4, vamos a estar con un N1. Sin embargo, si tenemos compromiso de un N5, N6, vamos a estar con un nivel un poco mayor. Y si ya tenemos compromiso de los periaórticos o de los vasos, de los ganglios linfáticos, periportales o peripancreáticos, obviamente el nivel de criterio de compromiso ganglionar mayor. ¿Ya? Pero básicamente lo que necesitamos saber es si hay o no hay compromiso ganglionar. Y para nosotros, desde el punto de vista de tomografía, compromiso ganglionar significa un ganglio de un diámetro transverso. Es importante la palabra transverso, porque el ganglio es como un huevo, y tenemos que tomar el eje menor, que es el transversal, de más de 10 milímetros, porque puede haber un ganglio de 4 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho, entonces ese estaría dentro de los márgenes aceptables. Si es más de 10 milímetros, tenemos que considerarlo patológico, pero en el diámetro transverso. ¿Y cómo se ven los ganglios? Se ven como formaciones ovoideas por fuera del contorno de la lesión, vecinos de la lesión, como en este caso. Pueden estar más profundos, siguiendo los ejes vasculares, como es lo habitual, o incluso más profundos en el retroperitoneo, en el espacio entre la aorta y la vena cava inferior. En este paciente con cáncer gástrico además había una lesión focal en el hígado que correspondía a una metástasis, por lo tanto tenemos una lesión con compromiso de transmural, un T3 por lo menos, ya no hay compromiso de órgano, infiltración de órganos vecinos, un T3, con compromiso ganglionar N1 y con compromiso metastásico en hígado, un M1. Eso es lo que le interesa al clínico, al oncólogo, al cirujano, para saber qué terapia le van a ofrecer a este paciente. Con relación a las metástasis, es importante que ustedes nos digan que están sospechando de metástasis. Nuevamente, ¿por qué? Porque el protocolo que tenemos que utilizar es muy específico. Los tomógrafos son rápidos, pero la progresión del contraste también es rápida. Este paciente, si ustedes se fijan acá, la aorta está blanca, acá está menos blanca, y el tiempo transcurrido entre un estudio y el otro son 15, 20 segundos nada más. Lo que pasa es que las metástasis tienen un aporte arterial. Entonces lo vamos a poder ver en la fase temprana cuando el hígado se está nutriendo por la arteria hepática, y al nutrirse el hígado por la arteria hepática, y si la lesión, las metástasis se nutren también por arteria, lo vamos a ver temprano. Después que pasan unos segundos, ya se comienza a pintar la vena porta. Entonces, y ustedes saben que la porta lleva el 80% del flujo sanguíneo al hígado y va a impregnar todo el resto del parénquima hepático alrededor de la lesión y la va a hacer a los pocos segundos imperceptible. Entonces, si nosotros nos demoramos un poquito, vamos a dejar de ser capaces de visualizar
lesiones metastásicas de pequeño tamaño que son muy importantes a la hora de decidir si un paciente tiene chances de un tipo de terapia o no. Obviamente hay pacientes que tienen múltiples lesiones metastásicas y son mucho más fáciles de evaluar, pero no siempre sabemos con qué nos vamos a encontrar. La ecografía es un método inicial, pero no tiene la capacidad de discriminación de lesiones benignas de malignas. En nuestro país no existe contraste para la utilización con los ecógrafos porque es tremendamente caro y no hacemos ecografía contrastada. Pero teniendo la resonancia y teniendo la tomografía contrastada, obviamente son elementos diagnósticos muy potentes que nos ayudan en resolver este tipo de complicaciones y condiciones. La resonancia magnética. La resonancia magnética tiene las mismas utilidades que la tomografía computada. Quiere decir etapificación, búsqueda de metástasis, búsqueda de ganglios linfáticos. Tiene mayor sensibilidad y especificidad que la resonancia magnética en objetivo, tanto para valorar metástasis hepáticas de pequeño tamaño como adenopatías. Es más sensible. Y la otra ventaja que tiene la resonancia magnética es que no emplea radiación. Al no emplear radiación podemos repetir muchas veces los estudios sin el riesgo de someter al paciente a radiaciones. La resonancia magnética tiene capacidades de hacer angiografía en 2D y en 3D. La tomografía también lo hace, pero la calidad de la resonancia magnética es muy superior y puede valorar, esta es la vena cava, la aorta, la presencia de adenopatías fácilmente en los distintos espacios abdominales. Acá un ejemplo de lo que les había mencionado, esto es con resonancia magnética y es el mismo concepto que con tomografía. Una resonancia magnética sin contraste, no ve nada. Arterial temprana quiere decir que estamos con la arteria llena, hay contraste focal. En una etapita un poquito más tarde, que la resonancia tiene esa capacidad, ya se está pintando, ya se está disminuyendo su tamaño porque ya el parénquima alrededor se está pintando bien y finalmente en la fase de equilibrio pasa inadvertida. Entonces, esta es una secuencia de una lesión característica o una imagen característica de una metástasis en hígado y que obviamente el hacer un dinámico es el que nos ayuda a definir esta condición. Y la otra ventaja grande de la resonancia magnética es la evaluación del cuerpo total. Esta es una capacidad que tienen algunos de los equipos, no todos los equipos en el país pueden hacer esto, pero la posibilidad que tenemos de hacer este tipo de exámenes es que nos permite evaluar metástasis en distintos órganos sin necesidad de hacer muchos estudios. Podemos valorar si hay metástasis ósea, podemos valorar si hay lesiones cerebrales o adenopatías, que es lo más importante, en distintas regiones del cuerpo. Entonces, cuando ustedes requieran un estudio de resonancia magnética para pesquisa de metástasis, esta es una alternativa a la gammagrafía que hay y esto se llama actualmente el PET virtual por resonancia magnética. Ustedes saben que el PET-CT es el estándar de oro actualmente en todos los centros que se dispone de eso. En Bolivia tenemos un solo equipo en La Paz, pero la resonancia magnética con PET virtual puede semejar y llega a valores similares en rendimiento para la pesquisa de metástasis óseas y en metástasis en ganglios linfáticos. En cerebro es superior la resonancia al PET, pero tampoco con un margen muy importante. Bien,
Eso es lo que yo tengo en esta parte de la exposición. Ahora nos vamos a ir a otro tema, porque tenemos que aprovechar los tiempos y vamos a hablar de un tema también muy interesante, que es la hipertensión portal. ¿Ustedes están viendo mi diapositiva? Hola. ¿Se ve mi diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Vamos a hablar un poquito de hipertensión portal. ¿Qué estructuras vasculares y qué órganos intervienen? Vamos a tratar de dilucidar un poco. Es importante conocer, por supuesto, la anatomía vascular a la que nos vamos a referir, y el eje esplenoportal va a estar dado por la vena esplénica, la vena porta, las venas suprahepáticas como principales vasos que vamos a estudiar. Por supuesto, la hipertensión portal puede ser presinusoidal, quiere decir antes del sinusoide hepático. Si tenemos el hígado y es el sinusoide, presinusoidal es un compromiso antes del sinusoide. Tenemos la sinusoidal cuando es problema del parénquima hepático, y la post-sinusoidal cuando es un compromiso que va por encima del hígado. Y esto por encima del hígado o es el corazón o son las venas suprahepáticas. Así de simple es el entendimiento de este tipo de condición. ¿Ya? ¿Qué criterios tenemos para valorar hipertensión portal? Patología hepática difusa, ¿ya? El vaso grande, la esplenomegalia, la presencia de líquido libre en el abdomen y la permeabilidad vascular. Y a veces están todas permeables, pero vemos colaterales ortosistémicas, ya sean varices o hacia el fondo gástrico y a la venásigos, o hacia las venas del plexo perirectal. Vamos a tratar de ilustrar con imágenes lo que les estoy mencionando. El parénquima hepático normal, un hígado normal, otro hígado normal con la vena cava inferior. Esto corresponde a segmentos de las venas suprahepáticas, que son las que vamos a valorar. Acá está la vena cava y las venas suprahepáticas. Esta es la aorta, las arterias renales y la vena cava inferior. Nuevamente, hígado con vena suprahepática llegando a la vena cava inferior. Todo esto es muy importante para poder entender qué es lo que pasa en la hipertensión portal. Dice que tengo 10 minutos, pero nos va a alcanzar. Ya. Aquí tenemos la vena porta y la confluencia espleno-mesentérica. Esta es la vena esplénica, la mesentérica superior, que conforman la vena porta. Y la vena porta y la vena esplénica se pueden ocluir. Y cuando se ocluyen o están comprimidas y disminuidas de calibre, puede haber una hipertensión portal presinusoidal, como habíamos manifestado, ya sea por trombosis de la porta o de la esplénica. Entonces, el flujo de sangre que está viniendo por la mesentérica superior o por la esplénica se va a ver afectado. Y obviamente va a haber una esplenomegalia y varices por acá, ¿ya? Pero el parénquima hepático no va a estar comprometido. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la vena porta, un defecto en el lumen de la vena porta, un trombo que está impidiendo que pase adecuadamente el flujo de sangre de la esplénica y de la mesentérica superior. Y aquí, como consecuencia, tenemos una esplenomegalia, pero el hígado se ve muy bien, normal.
otro paciente con trombosis de la vena porta, en este caso por un cáncer que no se ve acá, pero es un cáncer de hígado. El cáncer de hígado es muy ávido de dar compromiso de la vena porta y se mete con trombo tumoral en el lumen de la vena. Esto está condicionando esta esplenomegalia importante. Pero no solamente por trombos, por tumores puede afectarse la vena porta. La vena porta puede trombosarse, especialmente en aquellos niños en los cuales, como recién nacidos, les hacen cateterismo umbilical y se trombosa la vena porta y posteriormente se repermeabilizan las vasa vasorum y eso hace que aparezcan vasos dilatados y tortuosos en vez de una estructura vascular única y obviamente estos vasos producen resistencia al flujo y producen una esplenomegalia. O sea, cualquier mecanismo que afecte el lumen de estas estructuras venosas va a producir esplenomegalia y a eso se va a llamar hipertensión portal presinusoidal. Un trombo, en este caso, visto con ecografía. El mismo paciente, visto por tomografía, y su esplenomegalia. Esto negrito debía estar blanco por el contraste que debería pintar todo el lumen vascular. Ahora, cuando hablamos de hipertensión portal sinusoidal, generalmente cuando hay un paciente con cirrosis o con una colangitis esclerosante y hay compromiso del parénquima hepático, y esto es lo típico característico de un paciente cirrótico con un hígado pequeño, nodular, de estructura heterogénea, con ascitis y, por supuesto, con esplenomegalia y varices. Todos estos son varices y obviamente están yendo hacia el esófago y van a ser los responsables si sangran, si son muy prominentes, del sangrado digestivo. Entonces, ahí tenemos un hígado cirrótico, multinodular, de estructura muy heterogénea y de pequeño tamaño, rodeado por abundante ascitis. Este es un paciente, por supuesto, con hipertensión portal. ¿Y cuando hablamos de la hipertensión portal postsinusoidal? Hablamos cuando hay compromiso de las venas suprahepáticas, cuando es el síndrome de Budd-Chiari o síndrome veno-oclusivo, o cuando hay un aumento de presión importante por una cardiopatía, generalmente por lesión de la válvula tricúspide. Cualquiera sea el mecanismo, la condición va a ser hepatopatía crónica, va a alterarse el parénquima pulmonar, va a haber congestión de la vena hepática y obviamente cirrosis. Acá tenemos una congestión, esta es la vena cava inferior muy prominente, estas son las venas subhepáticas también muy prominentes con una congestión hepática importante y ese hígado está manejando presiones que no le corresponden manejar. ¿Ya? Y obviamente hay pasos colaterales, como habíamos mencionado. Uno de ellos es la vena coronaria, que sale de la vena esplénica, y obviamente si está dilatada más de 4 milímetros, tiene 4,5, el riesgo de hemorragia digestiva por ruptura de varices esofágicas es muy, muy alto. Habíamos hablado de varices, y aquí vemos las varices. Todas estas son dilataciones varicoides dependientes de la vena esplénica y que van a dirigirse posteriormente más arriba, seguramente hacia la unión gastroesofágica, recibiendo sangre de la vena porta. La otra derivativa que existe es esto que corresponde a una vena periumbilical repermeabilizada y que llega hasta el ombligo. Entonces el flujo está por vía retrógrada, por esta vena que normalmente está ocluida, pero por el aumento de presión, esta es una vena fetal, ocluida, pero posteriormente por el aumento de presión se repermeabilizan los vasos periumbilicales y llevan la sangre hacia la región umbilical y posteriormente a la vena cava inferior para poder derivar y
disminuir la presión dentro del parénquima hepático. Y esas son las vías de, digamos, de otra vía de escape importante es el shunt espontáneo entre la vena renal izquierda y la vena, entre la vena esplénica y la vena renal izquierda. Se deriva sangre también hacia la vena renal y posteriormente a la vena cava. Y dependiendo del grado y del flujo de esa sangre del sistema porta hacia el sistema, hacia venas sistémicas, es que el paciente va a tener o no encefalopatía, porque ahí obviamente hay productos de degradación que debiesen pasar por el parénquima hepático y por este tipo de trayectos derivativos obviamente no están pasando por el hígado y pasan directamente al torrente circulatorio y pueden producir lo que se llama encefalopatía hepática con alteración de conciencia del paciente. Muy bien, muchachos. Hemos avanzado, creo, dos temas para mí muy, muy importantes y que obviamente van a ser también importantes para ustedes en su trayectoria de alumnos e internos, y después ya verán qué otro tipo de técnicas van a utilizar para los distintas patologías. Nos vamos a ver entonces en la próxima clase teórica el próximo jueves, va a ser la última, antes de los exámenes que me han pedido que sean en octubre. Muy bien, entonces nos vemos el jueves y ya estamos justos para terminar. Muy buenas tardes y hasta el jueves. Buenas tardes, doctora. Hasta luego. Buenas tardes.